Psicología del cambio. Cambio y resistencia al cambio. Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Derechos reservados. Psicología del cambio. Un viejo anhelo del ser humano, cambiar al otro, a los demás, pero menos en relación a lo que llamamos, cambiar uno. De esta manera, la psicología del cambio puede ayudarnos a comprender los procesos de cambios, el rol del agente de cambios, la promoción de cambios, las razones del cambiar, la resistencia al cambio, y su naturaleza, el cómo cambiar, el cambio promovido desde el exterior y el cambio interno, los tipos de cambios, el conatus spinosiana, y las dificultades para cambiar, cambios sociales, grupales, familiares, de parejas, subjetivos, entre muchos otros. Sabemos que llamamos cambios a nuevos aprendizajes, al progreso en el aprendizaje, al pasaje desde el famoso estereotipo hacia nuevas aperturas y como dialéctica del cambio, como progresos en el aprendizaje de la realidad o en su creación. Por ejemplo, un sujeto rígido, un neurótico, se estanca en el momento de la inhibición, paralizándose sus procesos de asimilación y acomodación a nuevos datos, lo que impide nuevos aprendizajes o aperturas. De modo que, en pichón, cierre y apertura se erigen en dialécticos, como par dialéctico que nos va a servir para comprender el cambio como apertura a nuevos aprendizajes. El cambio como adopción del modelo de mundo de un otro. Lo que muchos denominan cambiar, no consiste sino en la asunción del otro de la propia visión, como adaptación a uno mismo, incluso como sumisión a los propios modelos. Fijémonos que para un capitalista, cambiar significa que todos amemos el capital, y que apoyemos el modelo de mundo capitalista. Para un religioso, cambiar significa ser como los religiosos, adoptar el hábito religioso. Lo mismo para un ideólogo de izquierda, donde el mundo anhelado por él mismo es la sociedad sin clases. Es decir, lo que se ha considerado como cambio, no es sino la adopción del otro del propio modelo de mundo. Imaginen al Führer y su deseo psicótico de que todos adopten su modelo de mundo, que, incluso, buscó imponer con las armas. De hecho, el surgimiento de la violencia, de las armas, etc., tuvo como misión el imponerse al otro y para que el otro adopte el propio modelo de mundo, de sociedad, de pareja, de familia, etc. Si nos fijamos en la historia, miles de pueblos y culturas enteras se dedicaron a forzar y a someter a sus vecinos, a sus pares, incluso con las armas, para que adopten el propio modelo de vida, el propio sistema de vida. Las guerras, las pujas, las luchas, no son sino intentos de que el otro cuadre en el propio modelo de mundo. A eso se ha llamado cambiar, como adaptación acrítica, como adecuación a un modelo otro, que, de por sí, aparece como autoritario. Sin duda que lo es y aún hoy día se lucha por imponer la propia visión tanto a nivel macro entre imperios así como entre naciones, ideas, vecinos, en la pareja, en la amistad, etc. El cambio como imposición. Con una capacidad incrementada para racionalizar la propia visión como la justa, como la verdad misma, solemos enfrascarnos en justificar la propia visión para que los demás la crean. Si no, nos consideramos incomprendidos, hasta injustamente tratados, merced a que la intención era que el otro tome y considere nuestra visión como su visión. Es decir, el sometimiento a la propia visión. Esta explicación se basa en el famoso caso de Procusto, un bandido del Ática, que, siendo muy buen anfitrión, daba de comer y beber a los viajeros, pero cuando estos estaban ebrios, los acostaba y ataba a su lecho. Solía tener dos camas, una grande y otra chica. En la cama chica les sobraba piernas y cabezas a sus desdichadas víctimas y procedía a cortarlas para que cada sujeto cuadre en su lecho. Por el contrario, en la cama grande, quedabas chiquito y entonces, para que cuadres en su modelo de mundo, de teorías, de ideas, de prácticas, de pareja, etc., procedía a estirarte rompiendo y descoyuntando tus articulaciones y músculos. Por eso le decía el estirador, o simplemente, Procusto. De modo que, nuestro Homo procustensis, resulta ser impositivo y a lo que le llama cambiar, es que uno cuadre en su sistema político, psicológico, práctica, modelo de pareja, de familia, de sociedad, o de delirio, entre otros. Consejología del cambio.
Otro error fundamental de apreciación y de sugerencias son los consejos, porque solo consisten en propuestas fundadas en la propia visión de túnel, como la acotada mirada que podemos obtener de la vida de otro, de un grupo, una sociedad, etc. Es decir, el consejo opera como mirada externa, y la cosa se juega en las internas, y los seres humanos poseemos la capacidad para disfrazar los frentes, utilizando además metáforas y otras figuras para considerar todo en el sentido del confundir. Para empeorar el panorama de utilizar consejos para cambiar a los demás, o incluso, operando, los mismos, detonan la defensividad, o mecanismos de defensas, que, sabemos, operan en el plano inconsciente, lo que impide que el sujeto pueda percibir que se está justificando, racionalización, o que niega ciertos aspectos, negación, o que tergiversa, etc. De modo que, el consejo tiene un grado de influencia pero acotada a ciertos vínculos como el del profesional, donde sí, tiene su peso porque es la palabra autorizada. Pero en otros campos como el de la pareja, familia, amistad, redes, etc., no hace sino incrementar la adherencia del sujeto a sus ideas. La patología del pensamiento crítico. Otro intento ya histórico de imponerse a los demás desde el propio pensamiento o estilo de vida, etc., es el mentado pensamiento crítico. Incluso carreras profesionales, etc., lo utilizan con gran fuerza, considerando que discutir, en el sentido de demostrarle al otro que su vida, su historia, sus sentimientos y cultura, etc., están errados. Es decir, el pensamiento crítico lo es para con el diferente y nunca consigo mismo. Es la patología del pensamiento crítico, con afán de colonización del otro. Otra forma de imposición e incluso de agresión en el sentido de la intolerancia a que conduce cuando el otro no adhiere a la propuesta. Cuando el pensamiento crítico se afirma, lo hace para que el otro perciba, piense y adhiera a las mociones propuestas, al modelo de mundo, prácticas, etc., y cuando no lo logra, termina en una discusión y comienzan las críticas cargadas de afectos, las descalificaciones y agresiones cuando el otro no escucha. En este contexto, escuchar aparece como adherir al modelo del otro, lo que no cierra. De modo que, la falta de dialéctica del pensamiento crítico lo ha conducido a una forma de pensamiento unilateral, impositivo, colonizador, etc., que forma las élites academicistas, verdadero establishment de lúcidos que no respetan las diferencias, modelos de mundos diferentes, o prácticas diferentes. Es un pensamiento homogeneizador, la famosa racionalidad crítica, propia del pensamiento enajenado del capitalismo en descomposición. Sin embargo, el pensamiento crítico debería ser crítico con las propias ideas, como primera medida, y solo después para con los demás, pero para hacer puntualizar las propias ideas como diferentes al de los demás, pero nunca en forma impositiva. Es la dialéctica autocrítica, crítica, que debe ser dinámico, so pena de terminar en conflictos por intolerancias a los demás. Cambiar al diferente. Muchas veces, la idea de generar cambios, como agentes de cambios, conduce al afán de homogeneización, merced a que cambiar significa ser igual al que busca cambiarte. Es decir, la idea procustiana de que el otro debe ser y vivir como uno. En estos casos, no se respetan las diferencias de edades, de culturas de clases, de formación, de miradas, etc., y entonces, el cambio significa algo imposible, que el otro sea como uno. Es un enfoque procustiano y la intolerancia a las diferencias es uno de los principales motivos de luchas, peleas, y rupturas en diversos campos como la pareja, la amistad, etc., por el narcisismo de las pequeñas diferencias. Freud se suele romper con el vecino, con otros grupos, conocidos, etc., para pasar a la lucha, solo porque no se tolera las pequeñas diferencias. Es también la raíz de que países vecinos, en la amistad, en la pareja, familia, comunidad, etc., existan muchos conflictos y agresiones. La diferencia debe ser un valor crucial en toda sociedad que se precie de acuerdo, y la imposibilidad para tolerar y percibir las diferencias habla de sujetos más del lado de la psicosis que de quienes sí lo hacen y tratan de coexistir en un mundo de diferencias. Dos modelos de cambios. En materia de cambios tenemos varios modelos, pero y ahora vamos a considerar dos modelos. A. El modelo occidental procustiana del cambio como imposición del propio modelo de mundo, de vínculos, de parejas, de familia, etc. Y
B. El modelo oriental que implica el propio cambio, desde la lógica paradójica, pregonada por pocos profesionales como Erich Fromm y otros. En el primer caso, lo que se considera cambiar consiste en adherir al modelo de mundo, de prácticas, etc., de alguien que se propone como garante de la realidad y como referencia objetiva aunque impositiva. Es el modelo hegemónico del cambio donde todo el mundo busca que los demás cambien para conformarse al propio modelo de vida. En el caso de la pareja, quien debe cambiar es el otro y lo que vislumbra este tipo de concepción hegemónica del cambio es más de sometimiento y obediencia que de cambio. Lo que se aduce para justificar este modelo del cambio es que el otro está equivocado en su vida y que el modelo para estar en lo cierto es de quien propone cambios. Un procusto. El otro modelo, el oriental, aunque no en toda la cultura oriental sino en ciertas prácticas como el budismo zen, implica que el cambio sea de uno, del propio enfoque, sin afán de imposición, que remite, paradójicamente, a que los demás también tomen el ejemplo como autocrítica, como forma de cambiar la propia perspectiva. Solo así resulta posible valorar las diferencias y elaborar una cultura de las diferencias, con valores que permiten la empatía hacia el diferente, la tolerancia, la ética del cuidado del otro, su aceptación, como las más cruciales. Discursos impositivos y discursos autodeconstructivos. Cuando uno se presenta con un discurso impositivo que define la realidad para todos, que implica una posición de amo del saber, los demás se afirman y se resisten al cambio. Es la lógica consecuencia, por lo que, lo mejor es un discurso autorreferencial y deconstructivo en el sentido en que uno revisa sus fuentes, sus ideas, su modelo de la situación en presencia de los demás, lo que remite a todos a lo mismo, a la revisión de las propias ideas y definiciones sobre la realidad. En definitiva, lo que se suele buscar imponer es la propia definición de lo que se considera como realidad. Pero la clave está en llegar a una definición compartida, a una realidad consensual, lo que es difícil por los enfoques impositivos. Por todos lados sujetos que buscan imponer sus propios criterios y cuando no lo logran, se frustran y allí comienzan las agresiones. Un discurso deconstructivo, conocido aunque en otra versión es lo que conocemos como la mayéutica socrática, donde las preguntas apuntan a la apertura del saber, a hacerse preguntas uno mismo, lo que afianza un estilo autoanalítico que ayuda a los demás a revisar sus propias ideas y prácticas. El ismo, como modelo impositivo. Es la pretensión de la porción de torta para que la torta cuadre en la misma. Es decir, la pretensión egocéntrica de un pensamiento autístico de que los demás cambien para adecuarse al propio. Piaget, desde la epistemología genética y estudio de la inteligencia, nos enseña que el pensamiento egocéntrico es propio de los niños, porque luego se socializa, como por ejemplo en la cooperación social, pero lo que se observa es que el mismo se prolonga como subestructura o aspecto del pensamiento que permanece egocéntrico hasta edades muy avanzadas. Y es que el fundamento de tal pensamiento egocéntrico es un ismo, como visión de túnel, como visión parcial, particular, que no admite otras visiones, por lo que, el ismo se vuelve pretensión del todo. Es lo que podemos considerar de la ismología, como parte del socioanálisis, que analiza los pensamientos en islas, que no pretenden mediatizarse con otros pensamientos, con afán de totalidad, con afán de que otros pensamientos se incluyan en el ismo como supuesto centro del mundo. El modelo de mundo, algo crucial para el cambio. En materia de cambios, resulta crucial el conocimiento del modelo de mundo de cada actor, del sujeto, del grupo y de la institución de que se trate. Este modelo de mundo implica definiciones de lo que se cree que es el mundo, la sociedad, el Estado, la salud mental, el deporte, el arte o la dinámica familiar, etc., es decir, constituye el punto de vista de tales sobre el tema en cuestión. Es decir, el paradigma del sujeto, grupo o institución, porque el mismo se erige en referencial y explica el discurso del sujeto, su visión del tema, lo que defiende como su realidad. De modo que, una vez que accedemos al paradigma del sujeto, previa escucha, previa empatía, previo análisis del discurso y de lo que conocemos como anagrama discursivo, o verdad implícita en todo discurso como texto dentro del texto, socioanálisis. Al conocer su modelo de mundo, de sociedad, de salud mental o de psicopatología, etc., pasamos a considerarlo como el ismo del sujeto pero que él defiende como la realidad más general, desde la visión de túnel y la generalización indebida. Es decir, las
distorsiones, si lo vemos desde la sociocognición, psicología social del conocimiento social. El primer paso para cambiar tal postura parcial es acudir al criterio de que la realidad es consensual, un producto social, grupal, como definiciones conjuntas, compartidas y en definitiva, realidad compartida. Allí, el sujeto queda en parcialidad, lo que promueve la resistencia, la lucha por imponerse, por justificarse, aunque la oposición entre una visión enismo, parcial y acotado no pasa la prueba de la realidad más abarcativa como todo. Es decir, el sujeto se encuentra con una verdad ampliada, más general, por oposición a su visión parcial. Pero esta operatoria no consiste en la refutación popperiana ni el momento de la ironía socrática, de la mayéutica, sino el momento en que valoramos la verdad parcial del sujeto como verdad acotada, como ismo, pero que implica un momento en la verdad más general o social. Así, lo incluimos en un conjunto mayor donde cumple el rol de parte, y no la descalificación humillante. Es un criterio dialéctico porque toda verdad implica lo general, lo particular y lo singular. Por ejemplo, un psicólogo está segurísimo de su ciencia y sus teorías, etc., pero cuando uno acude a los criterios interdisciplinares y transdisciplinares, la propuesta de la psicología queda como ismo. Así también las demás ciencias. Son momentos y partes de una realidad única y total. Ampliar la visión de la realidad. Supongamos una empresa, una escuela, un hospital, etc., donde tenemos jerarquías y roles dependientes, como médicos y enfermeros y enfermos, como directivos y docentes, como supervisores y trabajadores, etc., y donde tenemos criterios, criterio de eficacia desde los dirigentes y órdenes y tareas desde los dirigidos, quienes padecen la dialéctica del amo y el esclavo. Es decir, visiones diferentes en cuanto a una misma institución. Un capataz, un supervisor, un directivo, etc., siempre buscarán que las cosas se hagan, que haya rendimientos, que haya productividad, y para lo mismo, necesitan presionar a la parte productiva, a los roles dependientes, con cierto control o seguimiento de la tarea vivenciado por ellos como control y angustia. Los dirigidos poseen una visión fragmentaria de la institución en cuanto a que solo buscan la productividad, en desmedro incluso del trabajador, lo que depriva en una visión enismo, fragmentaria, donde el cambio puede significar que puedan percibir la otra cara de la institución, la visión de los dependientes, como visión ampliada. Lo que además redundará en mayor capacidad empática, mejores tratos, trabajo en equipo, pertenencia institucional y disminución del monto de angustia y tensión. Lo mismo desde los dirigidos o trabajadores, el criterio es el padecimiento, el seguir órdenes, etc., y la visión ampliada será poder pensar que los otros roles, los roles jerárquicos poseen sus propias tareas y funciones, por lo que, personalizar, órdenes o indicaciones, no resulta consecuente. De modo que, al poder realizar la inversión de roles, la empatía con los demás roles, los trabajadores pueden mejorar su visión al comprender que, para eso les pagan. Allí, el cambio es desde una visión autocentrado en el propio grupo a comprender los roles de otros grupos y la lógica de la organización. Allí, asistimos a cambios en la visión y las posibilidades para una mejor convivencia aparecen como prometedoras. El cambio desde la cultura de la descalificación a la cultura del reconocimiento. Muy en boga, la cultura de la descalificación es parte de la vida cotidiana y genera descalificaciones y una guerra abierta de todos contra todos en materia de opinar sobre algo, crear algo, proponer ideas, tener una posición ideológica, etc., es decir, los intentos siempre renovados de considerar que el otro está equivocado con su vida, su opinión, su práctica, etc., es una actitud donde se intenta forzar al otro a que adhiera al propio modelo de mundo, donde solo se valoriza la propia perspectiva, la propia visión, la propia realidad, sin criterios consensuales. El proceso empieza cuando el modelo de mundo del otro o sus prácticas y diferencias chocan contra el propio filtro psicológico, o inconsciente subjetivo, que así determina un rechazo automático, por diferencias, llevando a pensamientos e ideas contrarias que rechazan lo que provoca la disonancia. Es decir, comienza el proceso de invalidación de todo lo disímil a mi propio modelo. Tu experiencia, tu acción, tus sentimientos, tu historia, tu práctica, etc., son sistemáticamente descalificados en nombre de quien te juzga. La discapacidad mental para percibir la diferencia y tolerarla salta a la vista y lo que muchos consideran como inclusión, no consiste sino en una
reducción al otro al propio modelo de mundo y de práctica. No hay cambios recíprocos sino que es el otro el que se debe adaptar, te adaptas o te vas, versa el dicho cotidiano al respecto. Entonces, detrás de la cultura de la descalificación tenemos los procesos medievales de demonización del diferente, la invalidación sistemática del modelo de mundo del otro y el cambio, en este sentido radica en crear condiciones para despotenciar tales y permitir el paso hacia la cultura del reconocimiento, del diferente, de los logros, etc. Suele ser común en las redes, trabajos, familia, escuela, etc., y el salto de calidad que implica tal pasaje puede ser considerado como cambio sustancial. Es la intolerancia al diferente y el rechazo de la diferencia propio de una cultura alienada. La resistencia al cambio. ¿Por qué la resistencia al cambio? Recordemos a Freud y al filósofo Spinoza, donde el primero habló de pulsiones de autoconservación, que lleva a la defensa de la propia integridad. El segundo habló de conato, como el perseverar en ser según la propia esencia, según la propia subjetividad y su modelo de mundo, etc., es decir, en ambos casos, notamos cierta similitud en cuanto a que el sujeto tiende a defenderse de toda acción exterior que intente cambiar su integridad. De modo que tenderá a perseverar en ser, a resistirse a todo cambio inducido desde el exterior, como el caso de un agente de cambios. Pero aún, la resistencia se debe a lo que Freud consideró como repeticiones, se repite lo bueno, lo que forma parte de la identidad, de la propia historia, que, si no se repite no tendríamos manera de reconocernos. La identidad se funda en tal repetición. También se repite pautas negativas, la repetición negativa, como en el caso de repetir una obsesión, una fobia, etc. Tales repeticiones como transferencias en situación grupal, dificultan el progreso en los aprendizajes, en la apertura hacia nuevos conocimientos porque el sujeto se cierra. Pero aún, Freud nos habla de otra repetición que se ubica más allá del principio del placer y que es la compulsión a la repetición, que desemboca en la reacción terapéutica negativa, que lleva a sentimientos de culpas, al apego a la enfermedad y al no cambio. De modo que, si consideramos tales como ansiedades y defensas ante el cambio, como temor a la pérdida, y temor al ataque en la nueva situación, como ansiedades fundamentales, pasaremos al momento de la tarea desde la pretarea como el momento de las imposturas, las defensas esquizoides. Solo así se van a producir cambios tendientes desde la pretarea, a la tarea y al proyecto grupal, desde la propuesta de EPR. Aprender el idioma del otro a los fines de la redefinición. A los fines de comprender el modelo de mundo de los demás, necesitamos conocer el idioma que habla. Es decir, el idioma personal, como forma particular de definir el mundo, sus ideas, su forma de pensar, lo que alimenta sus prácticas y vida emocional. De modo que, conocer a un sujeto significa conocer su idioma personal a los fines de poder buscar una redefinición de algunos aspectos que consideremos como ismos o visión de túnel. También necesitamos conocer cómo piensa y cómo percibe las cosas para poder entablar con él una mejor empatía, un rapport empático. En este sentido, su cosmovisión implica una ideología que nos lleva a cómo piensa la sociedad, la gente, las instituciones, la vida, etc., es decir, su filosofía de vida. Mejor dicho, la lógica de su vida, lo que considera como central, para poder diseñar la estrategia de cambios, en el sentido de extender sus horizontes de expectativas, sus visiones parciales, los aspectos que no considera y que nosotros le indicamos como una verdad más ampliada, y que abarque a los demás, desde una realidad compartida. Si no conocemos su idioma, difícil será cambiar sus estilos de liderazgos, sus rigideces, su deprivación en modelos de pensamientos acotados, su falta de empatía, habilidad interpersonal, entre otros. El cambio de paradigma. Alguien embizcado en la lógica capitalista del consumismo, la lógica materialista, economicista, donde el ser es tener o consumir, manda, requiere de un viraje en su concepto sobre la vida y la sociedad. El enfoque materialista también lo lleva a sobrevalorar los bienes, el dinero, en detrimento de la gente, con lo que se torna pragmático, hedonista, utilizando a la gente como medio para sus propios fines económicos, intolerante, hedonista, egocéntrico, y deprivado en este enfoque de la vida. El cambio de paradigma en este caso será considerar con el desde la mayéutica socrática, la existencia de una realidad menos materialista, más humana, con otra lógica,
que no mata, donde el cuerpo aparece como algo importante, como el jugar, disfrutar en forma creativa, etc. Cierta vez le relaté una anécdota a un amigo de estas características. Sobre todo, maximice los efectos negativos del consumismo, el materialista, la lógica del ser es tener, etc., y cómo termina uno en tales casos. A raíz de la anécdota, viró su perspectiva hacia el deporte y el cuidado del cuerpo, como cambio de paradigma de vida. En el caso de un grupo acostumbrado al paradigma de la pretarea, el pasaje a la tarea implica una ruptura de tales esquemas de imposturas y defensivas, para luego acceder al momento del proyecto. Son cambios bien delimitados y lograr su efecto en instituciones como la escuela, donde los niños a veces importan menos, quedando como tarea el conflicto institucional, los liderazgos implícitos tipo Bion, de ataque y fuga, de emparejamiento, etc., sin acceder a la cultura del trabajo, como momento superador de tales supuestos. Es allí donde se opera el cambio de paradigma. La estrategia de cambios de las minorías activas. Muchas veces, en rueda grupal, en una escuela, etc., nos encontramos con la minoría vs la mayoría, donde manda la mayoría desde la tiranía de la mayoría, como imperio mayoritario. En estos casos, el cambio a promover será para diluir tal tiranía gracias a su explicitación, a sabienda de que explicitar un proceso implícito facilita el cambio. Ha llegado al plano de la conciencia y la faceta moral y ética empieza a actuar para relativizar tales posturas autoritarias. Pero a veces, la mayoría se resiste, se impone y las minorías puede activar su estrategia minoritaria, dois para perseverar en una propuesta, proponer algo consecuente con la naturaleza de la situación y gracias a la repetición, poder introducir cambios sustanciales. Tarde o temprano la mayoría se identifica con los supuestos agresores, internalizando la nueva versión de la realidad y así se opera el cambio. La tarea del agente de cambio es interpretar el contraste entre mayorías y minorías, problematizar ambos modelos de la tarea o la vida, etc., y considerar ventajas y desventajas. El agente de cambio sufre las proyecciones. Sin duda que el agente de cambios genera resistencias y reacciones, sabotajes, desde el líder de la resistencia al cambio, que asume tal rol como lo contrario al de aquel. Es un rol por delegación porque todo el grupo se encuentra cuestionado en su visión y por el miedo a la pérdida y el miedo al ataque, reaccionan. Por el proceso de disociación en objetos buenos y malos, proyectando lo malo sobre el líder, donde este último es el blanco de las proyecciones tendientes al statu quo antes. Así, el juego entre el bueno y el malo aparece en escena para su resolución vía interpretación. Pero por su rol de líder, coordinador, conductor, etc., recibe una legitimación que le autoriza a definir la realidad grupal de una manera diferente y nueva, por lo que las fuerzas regresivas y progresivas entran en pujas, ganando muchas veces las progresivas. Pero el calor de las proyecciones es sustancial, así como las transferencias masivas, considerando al mismo como alguien que no es, desde la famosa falsa conexión, que nos indició Pichón. Finalmente, el grupo cambia, sus estereotipos truecan en el hacerse cargo de la tarea de estudiar, curar, trabajar, etc., para pasar luego al momento del proyecto. Estamos en lo que podemos denominar el mejor de los casos. En otras, cuando existen incidencias ideológicas, de índole social, del intergrupo, de grupos rivales e infiltrados, de oposición ideológica y de creencias muy fuertes, los grupos tienden a estereotiparse en sus creencias y convicciones, apareciendo la superficialidad, el pseudo hacerse cargo de la tarea, quedando incólume las representaciones ideológicas que sustentan otros modelos de la realidad. Es decir, el viejo consejo de Pichón en su Del psicoanálisis a la psicología social, donde alude a Childer y la necesidad de analizar los sustratos motivacionales de toda ideología empuja. Allí, resulta necesario intervenir en el eje de las mutuas representaciones internas para esclarecer la verdadera posición de cada uno y pasar al momento de enlazar los ismos ideológicos, buscando una definición conjunta, a pesar de las diferencias. Es decir, ampliar la visión considerando lo común, lo que se comparte, la realidad consensual necesaria al grupo en su tarea de elaborar las ansiedades subyacentes. Transformar las resistencias en fuerzas impulsoras del cambio, el uso de las resistencias.
Uno de los grandes maestros de la hipnología y precursor de las terapias sistémicas, la teoría de la comunicación humana como el de Paul Watzlawick y la neurolingüística, etc., fue Milton Erickson, en quien me basé para escribir algunos de mis libros, como el Socioanálisis de la comunicación subliminal, la hipnodidáctica, etc., todos métodos de comunicación desde el nivel o plano subliminal. Gracias a la comunicación indirecta, método que fundó Jesús y sus parábolas y que Kierkegaard desarrolló, podemos eludir la resistencia tanto inconsciente como consciente y poder así despotenciar algunas ideas, estereotipos, prejuicios, defensas, etc., que nos sume en la pretarea, sin poder pasar al otro momento de la tarea. A tal fin, el uso de anécdotas elaboradas ad hoc, que contengan los elementos de la situación, en una alusión indirecta, donde consten hasta las resistencias, personajes similares, etc., y la solución al dilema, conduciendo en un plano subliminal a los demás a elaborar las ansiedades y conflictos. Las anécdotas desarman, motivan, orientan, y constituyen formas creativas de comunicación en niveles múltiples. Por ejemplo, ante un grupo resistente, se elaboran anécdotas ad hoc, considerando personajes y temas similares al grupo, tocando, al mismo en un plano subliminal, e interpolando la solución como el hecho de haberme tocado un grupo difícil, con personas muy inteligentes pero que se resistían a enfrentar la tarea, por lo que, gracias a uno de ellos, el líder de la resistencia, lograron enfrentar la tarea y pasar al momento del proyecto. Las anécdotas se elaboran según los grupos e integrantes y contienen momentos vívidos, la dramática del grupo, muchas similitudes y la solución como mensaje subliminal. Operan como trances en estado despierto, como formas de comunicación hipnótica, de cambios muy poderoso al instrumentarlos. Invito a leer mis libros sobre el tema. Nota. Los temas considerados en este breviario son solo introductorios porque lo que propongo como psicología social del cambio es vasto y se puede estudiar desde diversos campos y paradigmas, en forma interdisciplinar, desde la teoría de la comunicación humana, y su concepto del cambio, el cambio desde el psicoanálisis, los métodos cognitivos, sistémicos, etc., como formas diferentes de enfocar el tema. Invito entonces a un programa de investigación creativa para construir este campo promisorio acorde con el rol del agente de cambios, cuyo ecro es considerado como psicología social del cambio.